La ficción en sí misma es un medio para transmitirle algo al espectador. Un mensaje, una idea, una historia, ideologías de mierda y a veces simplemente entretenimiento. Pero hay algo más que la ficción le puede transmitir al espectador. La chispa que se encarga de conectarlo con los personajes y con la historia que está viendo. Así es, en este caso estoy hablando de 7 palabras. Esencia. las emociones. La ficción te puede transmitir alegría, tristeza, emoción, frustración, aburrimiento, terror, cringe, marranadas de las cuales está prohibido hablar en este canal, más cringe, un montón de cosas. La ficción es capaz de transmitir muchísimo, tanto así que muchas veces que una obra te sepa transmitir una emoción, no importa lo pequeña o superficial que sea, con tal de sepa transmitir bien, ya es suficiente para tener la atención por un momento de las masas. Ya depende de si la obra es buena para ver si la mantiene o no. ¿O por qué crees que hay obras que, a pesar de ser objetivamente mediocres o malas, logran cautivar a alguna parte de la audiencia? Pues porque lo logran hacer sentir algo. Alguna emoción le despiertan. Y oye, yo no soy quien para juzgar a todo el mundo. Hay alguna película de mierda, alguna serie basura que le parece entretenida. La mía es la primera de los trolls. Bueno, y aunque a veces esa no es suficiente excusa, a veces la gente simplemente tiene gustos de absoluta tragedia y deberían ser fusilados. Mala mía, que me desvió. Los espectadores nos dejamos llevar por las emociones. Como dijo un filósofo francés, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Y qué podemos sacar en limpio de esa frase? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era francés y su opinión no contaba. Aparte, seguramente los huesos de ese pobre tipo están siendo usados en algún ritual africano para que vuelva a ganar el PSG. ¿Acaso el apartado emocional / sentimental de la ficción es lo más importante de una obra? ¿Acaso una obra es buena mientras te transmita X emociones apelando al sentimentalismo, pero aún así tenga un guión desastroso? ¿Eso se puede considerar buena ficción? ¿O es acaso el caso contrario, que no importa que una obra no tenga una fuerte carga emocional mientras tenga bases sólidas, una buena escritura y tramas interesantes? ¿Es eso buena ficción? Bueno, ya me encargo yo de aclarar las dudas. Como siempre, tengo que venir yo con mis datos y objetividad incuestionable. A ver. Sí. Comencemos. A ver, esto es muy importante de aclarar. Cuando yo estoy hablando de sentimentalismo es cuando una obra de ficción está apelando más que nada a lo emocional. A veces ignorando lo narrativo, a veces usándolo como complemento, pero el foco de una escena o un momento es simplemente despertar emociones. Eso es sentimentalismo en la ficción. Al menos como yo lo entiendo. A ver, como por ejemplo, clásico, la típica película romántica. No tienen historias muy elaboradas, la trama es simple, pero funcionan por saber transmitir el sentimiento tan fuerte que es el amor. Y yo no lo critico, en esos casos está bien que sea así. Para ese tipo de historias es casi obligatorio que recurrir a lo sentimental. Lo interesante ya comienza cuando obras con supuestas tramas más complejas recurren al uso del sentimentalismo, y más que nada cuando llegan a abusar de este recurso, como es el caso de One Piece. A ver, y antes de que se me tiren encima como los animales que son, me gustaría dar unas palabras al fandom de One Piece para que nos entendamos y entiendan a qué me voy a referir cuando hablo de su obra. Gracias. Quiero que sepan que son el fandom más sobrevalorador y con menos autocrítica que conozco. Sí, y One Piece es el anime barra manga con el peor ritmo que he tenido la fortuna de leer. Lo que ha hecho Oda con 1000 capítulos fácilmente cabía en 500 si no metiera tanto relleno y no sobreextendiera tanto, weón. Esperen, ¿qué están haciendo? ¡Esperen, no!
Y para su información, yo no soy hater de One Piece. Dios me libre de ser un chillón insufrible que solo se sabe un chiste y que parece estar más pendiente de One Piece que los propios fans, solo para burlarse, weón. Toquen algo de pasto, por Dios. ¡Esperen, no! A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, el sentimentalismo excesivo que hay en One Piece. A ver, yo considero que One Piece abusa de este recurso, pues como a Oda le salen bastante bien las historias tristes, hay que reconocérselo, que le salen bastante bien, pretende resumir en muchas ocasiones la personalidad de sus NPCs en pasados trágicos sin desarrollarlos más allá de ahí. Así como pasó principalmente en el arco de Wano, maldito arco desaprovechado, la mayoría de los personajes presentados, que no eran principales, o por lo menos no demasiado, no tenían una personalidad, ni crecieron más allá de sus pasados tristes. Les dieron un pasadito triste, con el cual venía con un propósito, y no pasaron de más de ahí. Eran una extensión de su pasado. Esos personajes no crecían, no se desarrollaban, no cambiaban de idea. Eran una tabla narrativa basada en su pasado. Y el problema ahí no es que los personajes tengan historias tristes. Si a Oda le salen de puta madre, pues que haga las que quiera de esa historia. El problema es que cuando, para darle personalidad a un NPC, o para que la gente le interese un personaje de que va a aparecer por medio capítulo y no vuelve a salir nunca, lo único que tiene destacable es un elemento puramente emocional, está complicado, y a veces ni siquiera esos elementos, como sus pasados, no aportan a la historia directamente. Entonces ocupan espacio. Y este ni siquiera es el único problema que tiene One Piece con el sentimentalismo, ya que a veces también se utiliza para disimular partes con un guión, digamos, cuestionable, ambientando todo con una fuerte carga emocional para disimular el guioncito paupérrimo. O bueno, no paupérrimo, tampoco así. El guión cuestionable. El ejemplo más claro de esto es la muerte de Ace, sin duda. Narrativamente es frustrante y anticlimático que después de todo lo que pasó se tenga que morir de esa forma tan tonta. Y yo estoy seguro que con algunos diálogos extra, con un par de escenas más, un par de paneles, se pudo haber quedado por lo menos más justificado y menos forzado que se tuviera que morir ahí ya habiéndolo salvado. Pero como es el momento catarsis de la obra, y uno de los momentos más emocionales y con una mayor carga emocional, como ya dije, un momento muy triste, la gente no lo toma en cuenta, que narrativamente no es tan sólido como parece. Bueno, otra vez nos encontramos en el mismo escenario. Una floja escritura se puede remediar mientras haya sentimentalismo para enganchar al público. O sea, mientras haya un momento emocional, el guión puede ser una mierda. A ver, vamos a explicar eso. A ver, entonces, si todo lo que importa en una obra es bombardear al espectador con muertes trágicas, pasados tristes y cosas de esas para hacerlos llorar, a ver, ¿para qué siquiera nos deberíamos molestar en escribir un guión o una historia bien elaborada? ¿Para qué? Si eso con una muerte trágica amarra. Bueno, así seguramente piensan muchos autores últimamente, o porque creen que salen tantas películas y animes de mierda. Pues no es tan sencillo. Primero porque no a cualquiera le salen los momentos emocionales. Eso no es para cualquiera. Y descuidar demasiado el guión es mortal para cualquier obra, no importa la que sea. Si no, mira a Marvel. Mira lo que le pasó por estar descuidando los guiones. Lo único que te sueltan últimamente, con algunas excepciones, son guiones simplones, tramas que no le interesan ni a la IA que le escribió, y al final te intentan forzar la empatía con escenas supuestamente emocionales que para mí generan menos emoción que un paralítico tomándose una siesta. En resumen, existe el sentimentalismo barato, normalmente usado para mantener entretenidos a la gente sin gusto, que se traga cualquier cosa y que llora con cualquier estupidez que le pongan enfrente. Y cuando una obra se inclina por ese sentimentalismo barato, se suele desfavorecer a todo lo otro que compone una obra de ficción.
Mientras tanto, tú tienes obras más sólidas que no tienen la necesidad de depender del sentimentalismo para llamar la atención, pues son suficientemente interesantes por sí mismas. Ojo, eso no significa que no haya obras con buena escritura y una buena trama que no usen el recurso del sentimentalismo. De hecho, con una buena escritura, tú pones fragmentos emocionales y ahí te sale magia. Porque cuando el sentimentalismo, en vez de usarse como una excusa para crear profundidad inexistente y llamar la atención a una obra que no es para tanto, cuando se usa en conjunto con la narrativa para dar verdaderos golpes emocionales que se cocinan a fuego lento, que se vayan preparando con la narrativa, que aporten a la historia, eso sale una maravilla. Ahí es que tú tienes la gran diferencia. Cuando el momento emocional se cocina a fuego lento, te da como resultado una emoción mucho más fuerte y más significativa para el espectador, lo cual hace que una obra se haga de culto o que por lo menos esa escena se haga icónica. Es como hablar de postres. Tienes los productos baratos que son solo para matarte el antojo y poco más. Tú tienes las obras caseras, artesanales, que cocinadas con paciencia y con cariño te dan una experiencia que no vas a olvidar fácilmente. Y bueno, también tienes los casos de cuando no les pones nada de azúcar, o en este caso no le pones nada de sentimentalismo, no le pones nada de emocional, y como resultado tú tienes o un noticiero de la tarde o la película polaca en blanco y negro de 4 horas que le gusta a los 4 cinéfilos mamadores que se la pasan jodiendo en internet. En resumen, quedamos que el sentimentalismo es el recurso narrativo donde una escena o historia busca despertar emociones fuertes en el espectador para forzar una empatía hacia los personajes o por consiguiente tenerle afecto a la obra como tal. El sentimentalismo puede usarse de una forma descarada, buscando la empatía del espectador con escenas o historias vacías, sin construcción previa, o en el mejor de los casos, que no aporten a la trama principal, si es que acaso eso existía en obras de esas. También están los casos donde no se abusa de este recurso, se escribe una historia sólida con tramas interesantes y que usa únicamente este recurso para dar un mayor impacto en los momentos ya previamente construidos. Pero al final, como dije al principio, la ficción se basa en transmitir y cada quien decide lo que quiere ver en una obra. Cada quien decide lo que desea que le transmitan. Así que, si tú tienes una obra que te gusta porque a ti te parece que a ti te transmite lo que tú estás buscando, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, pues? Pues a mí me gusta mucho esta obra. Qué bonito. Ve prendiendo la hoguera. Bueno, ese fue el video de esta semana. Si crees que me quedé corto en cuanto al tema, que es lo más probable, ya que es un tema bastante extenso y complicado, la verdad. Creo que no lo abarqué de la forma más completa que se pudo haber hecho. Pero si tú quieres ayudarme a terminar de completar el análisis de esta cosa, que no se te pase por alto dejarme un comentario sobre qué crees tú que yo pasé por alto al analizar este tema, y yo con mucho gusto y entusiasmo participaré en el intercambio de ideas constructivo y nada tóxico que seguramente me espera en la caja de comentarios. Amo mi vida. Y recuerden que viva la ignorancia. Hasta la próxima. Nos vemos en los shorts de esta semana. Aquí vienen los skibidis.